Estamos con Julio Quintana, él es candidato a senador por Salta Capital de Política Obrera. Muy buenos días, Julio. Queremos conocer tu propuesta, queremos conocer cuáles son tus proyectos, queremos conocer por qué querés llegar a la Cámara de Senadores de la provincia de Salta. Buenos días, Julio. Buen día, Aldo. Buen día. ¿Cómo les va? Aquí conversando, como me acabas de escuchar, con todos los candidatos para que todos puedan tener la oportunidad de ser escuchados, de ser conocidos y de llevar adelante las propuestas que los votantes van a tener que decidir el 11 de mayo. Así que contame por qué querés estar ahí en la Cámara de Senadores. Bueno, en primer lugar, los compañeros de Política Obrera vamos a esta elección con un objetivo muy preciso, que es levantar una agenda que en el marco de la crisis de los gobiernos actuales ha quedado absolutamente desplazada y, por el contrario, hasta atacada, que es la agenda del salario, es la agenda de la lucha contra la desocupación y por el trabajo, la lucha por la vivienda, la lucha por las jubilaciones y por una jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar, como también debería pasar con el salario y con el conjunto de los ingresos de la clase trabajadora. Como verás, estos planteos hoy en día están fuera de la discusión pública y hasta son atacados por el gobierno tanto nacional como provincial. Exactamente. Y desde este punto de vista, quería en primer lugar aprovechar el espacio que ustedes nos dan para declarar, o mejor dicho, para explicar un contexto en el que se van a dar estas elecciones del 11 de mayo. Ajá. En el día de ayer, el gobierno fracasó nuevamente en lo que se llama, el gobierno nacional me refiero, ¿Sí? en lo que se llama el recambio de la deuda doméstica que vence semanalmente. Ajá. Es decir, el gobierno se financia tomando deuda semanalmente y lo que hace es que esa deuda, en vez de ser pagada, es cambiada por nueva deuda. Claro. Ayer el gobierno tenía que cambiar 9 billones de pesos de deuda doméstica y solamente pudo cambiar 6 billones, con B Claro. larga. Sí, sí, sí. Lo que quiere decir que el Banco Central tuvo que inyectar al mercado 3 billones de pesos. Pero de los 6 que cambió por nueva deuda, lógicamente con nuevos y mayores intereses, el 80% fue comprada por el Banco Central de la República Argentina, es decir, que no la compraron ningún privado y por lo tanto no entró plata real al Estado Nacional. Esto ya ha sido advertido por los analistas económicos como la señal del agotamiento de la política económica que ha venido llevando Javier Milei, que es una política de especulación financiera que garantizó en el último periodo un endeudamiento del país, un fenomenal ajuste histórico contra los trabajadores y las clases populares, y de todos modos no ha dado ninguna salida, sino que se ha agotado, y esto es lo que explica que hoy en día se vaya a los brazos del Fondo Monetario Internacional, y que en realidad lo que se esté discutiendo en el país es una nueva devaluación que después de semejante ajuste va a implicar un nuevo golpe contra los trabajadores. Es decir que hoy en día el problema de la voz de los trabajadores no es un problema solamente de agenda electoral porque hay elecciones, sino de cómo hoy en día los trabajadores salimos a enfrentar esta situación, porque vamos a un periodo muy crítico y la campaña electoral para nosotros tiene que estar signada por ampliar la conciencia y la organización de los trabajadores para enfrentar lo que se viene, que solamente se va a poder enfrentar con una gran huelga general que recupere un salario igual al costo de la canasta familiar, que recupere una jubilación del 82% móvil de ese salario igual al coste de la canasta familiar, que vuelva la posibilidad de jubilación del conjunto de los trabajadores, aunque sus patronales, porque los trabajadores no aportan, son las patronales las que no aportan, no hayan hecho los aportes correspondientes. Se acaba de eliminar la moratoria para los trabajadores que no tenían los aportes porque las patronales no se lo hicieron en su momento. Este último domingo terminó la moratoria, es así. Exactamente. Entonces, esta agenda hay que recuperarla sobre la base de una lucha decidida de los trabajadores con sus propias organizaciones, porque no lo va a hacer la CGT, no lo van a hacer los partidos tradicionales del PJ, el radicalismo, Sáenz, Cristina Kirchner, que con sus diputados avalan de uno u otro modo todos los enjuagues y leyes antiobreras que el gobierno ha impulsado, el gobierno de Milei, por caso el cheque en blanco que se ha firmado para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nadie sabe todavía qué es ni cómo es, y recién se va a cuentagotas diciendo que
menos tendría ese acuerdo, pero lo claro va a significar una nueva sangría nacional y mayores penurias para los trabajadores. Julio. Entonces, como senador, como diputada, mi compañera Violeta Gil, mi compañero Diego Luna como concejal y mi compañero Miguel García como convencionales constituyentes, vamos a poner esta agenda en los diferentes estratos de esta campaña electoral. Julio, ahora, este gobierno provincial, que yo lo planteo como que siempre tiene una escribanía y tiene todos los votos a favor, tiene hoy en día la posibilidad de seguir manteniendo esa diferencia y que todo sea alineado al gobierno provincial. ¿Por qué pensás que pasa esto si de todo lo que vos planteaste al ciudadano común, al laburante, lo tendría que tener en cuenta porque serían beneficios que en muchos casos no se respetan al laburante, al obrero? ¿Por qué pensás que este discurso que vos acabas de plantear, que está muy bueno, no le pega a la gente? Y se fue al otro lado la gente, a la derecha, y seguir acompañando, digamos, a este gobierno de Milei, que capaz que nos da otro escarmiento en el mes de octubre y gana más banca. ¿Por qué pensás que pasa eso, Julio? Bueno, acá hay varias cuestiones. Mira, en primer lugar, en la próxima elección, el gobierno provincial ha montado un esquema fraudulento. Ajá. En donde, por ejemplo, encima de las colectoras, el gobierno agrupa aproximadamente una veintena, o si no una treintena de listas. Claro. Es decir, que la disgregación de la oferta electoral, en la medida que suma por un lado o por otro, de todos modos a Sáenz, termina presentando un escenario que arma una confusión para la población que quiere romper con este gobierno para de todos modos terminar llevando aguas para el molino de Sáenz. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es un el carácter legalmente fraudulento de una campaña electoral bajo las leyes actuales. Esta es una cuestión que me interesa destacar. Bien. La segunda cuestión tiene que ver con que en el proceso político actual, el voto a Milei ha sido un voto, podríamos decir, por descarte. Claro. Y eso se ve claramente en las actuales encuestas que muestran un nivel de rechazo creciente del gobierno nacional, movilizaciones de masas en Argentina también de carácter creciente, como lo fue el 24 de marzo, como lo fue el 8 de marzo, el 1 de febrero, con las movilizaciones que llamaron las organizaciones de la diversidad sexual, las movilizaciones en defensa de la diversidad pública el año pasado. Acá todo el mundo está en la calle, menos la CGT. Eso es verdad. Ese es otro dato que te tiro. Exactamente. Pero antes de meterme en eso, para contestar tu pregunta, lo que te quiero mostrar y mostrarle a la audiencia es que hoy en día muchos trabajadores dicen, bueno, el peronismo y el kirchnerismo, junto con Macri y compañía y todos los de antes, nos hicieron bolsa. Probemos esto y ahora que lo estamos probando nos damos cuenta que no es lo mejor, pero tampoco queremos volver al pasado. Acá hay un impasse. Claro. Y ese impasse tiene que ser resuelto con la construcción de una organización política de los trabajadores y ese es el desafío de política obrera. Bien. Entonces este es el otro aspecto que me interesa. Y el último es que los trabajadores terminan votando no de manera idílica. Ajá. Es decir, uno dice, bueno, acá cada uno con su conciencia y su posibilidad elige lo que quiere. No, es falso. Tenemos un dominio de los medios de comunicación, tenemos una fuerte persecución a los activistas y luchadores en los lugares de trabajo y en la sociedad en general. Tenemos una política de fragmentación de las organizaciones obreras, de represión ahora ante la defensa de los derechos y libertades públicas de la calle, como lo hace el gobierno de Milei, y bajo ese cuadro se genera también una situación en donde el voto no puede expresar una conclusión colectiva. ¿Me explico? Sí. Es decir, los trabajadores tenemos que poner de pie nuestras propias organizaciones, deliberar y decir cómo mejor votamos entre todos, porque el voto individual se produce bajo todo el cuadro de presiones y no como un acto simple de expresión de conciencia y libertad. Claro. Entonces estos son los factores. Y por último, mira, me hiciste dar cuenta, te agrego uno más. Sí, por supuesto. En la clase obrera tenemos una gran crisis, que es la crisis que tiene que ver con nuestros propios partidos y organizaciones.
Porque la izquierda, por el contrario, en vez de explicar esto que yo he explicado... Está muy fragmentado ustedes también, ¿no, Julio? Está muy fragmentado. Ustedes también, la izquierda está muy fragmentada. No tiene todavía un consenso o ir todos juntos. El problema es que hay una divergencia de fondo, y esto es lo que te quiero mostrar. Hay Ajá. una crisis en la izquierda. Claro. Porque la izquierda, en vez de llamar a la organización de una fuerza social de los trabajadores, ha tomado el camino de señalar el problema es si se consigue una u otra banca, y los trabajadores deberían ver, en vez de armar su fuerza, ver lo útil que podría ser esa banca. No. Claro. Desde política obrera claramente decimos que acá el problema es si los trabajadores utilizamos esta campaña electoral para meter concejales, meter diputados como parte de una organización política más amplia y de lucha que nos haga terciar en el proceso político. Es decir, ¿quién sirve a quién? No sé si se entiende. Sí. Y esto está en la fragmentación de la izquierda, que tiene que ser superada por medio de una experiencia de lucha del pueblo trabajador, y nosotros queremos aportar a esto. Le recordamos a la gente, Julio, que en un momento la izquierda unida en Salta pudo conseguir senadores por capital, pudo conseguir diputados nacional, pudo conseguir 9 concejales, y ahora están todos de un lado y todos del otro. No, te hago una precisión. Sí. ¿Cierto? Quien consiguió eso fue el Partido Obrero en soledad. Ajá, bien la aclaración. Yo era parte del Partido Obrero y diputado electo en el 2013 por el Partido Obrero. Sí. Fui concejal en el 2005, ¿no es cierto?, del Partido Obrero, y la izquierda histórica en Salta, que tuvo el desarrollo electoral, fue el Partido Obrero, aún existiendo otras variantes de izquierda, como por ejemplo el MST y otros partidos. Claro. Esto es muy importante porque se decía en aquella época, ¿no es cierto?, que la izquierda era el Partido Obrero. Ahora resulta que hay variantes de izquierda. El Partido Obrero expulsó a gran parte de su militancia, como ustedes más o menos ya conocen, y seguramente un sector de la población también, de los cuales surgimos política obrera. Sí. Se une a otros partidos y el resultado electoral es cada vez más penoso. Entonces, la realidad muestra que si vos antes solo ganabas elecciones existiendo la otra izquierda, y ahora juntándote con esa izquierda cada vez te va peor en las elecciones, el problema nunca fue de unidad. Claro. El problema siempre fue de programa y planteos, y los compañeros de la política obrera queremos recuperar el lugar histórico que la izquierda tuvo en Salta como expresión de las grandes luchas de la clase obrera salteña, y este es un desafío que Violeta Gil, yo, Julio Quintana, y mis compañeros del partido, también en San Martín, en Orán, en Metán, etcétera, nos proponemos en este próximo periodo. Es decir, es una tarea de reconstrucción, de recuperar las banderas históricas que en un momento la clase obrera no rechazó, sino que las tomó como propias en la provincia. Claro. Julio, para ir terminando, porque sabemos que tiene otro compromiso, déjale bien en claro por qué te tiene que votar el 11 de mayo el capitalino salteño. ¿Por qué te tiene que acompañar y llevarte a la Cámara de Senadores de la provincia de Salta? Perfecto. Como vos bien decías, hay que quebrar el monopolio político de Sáenz, los peronistas, los radicales, etcétera, que en última instancia se dan la mano siempre contra los trabajadores. Sí. Y como parte de una lucha obrera por una salida política propia para defender el salario, para defender el trabajo, la vivienda, la educación y la salud, que son permanentemente atacadas, tenemos que golpearlos en el plano de la elección con un voto político a trabajadores y por una salida política propia. Ese es nuestro planteo y eso es lo que vamos a desarrollar en el próximo periodo. Bien. Julio, espero que te hayas sentido a gusto, que hayas podido decir todo lo que son tus propuestas, tu proyecto, y no va a ser la primera ni la última vez que vamos a estar conversando, porque tenemos un año con elecciones ahora provinciales, después tenemos elecciones nacionales, y va a ser un año que constantemente va a estar el armado político en los diferentes espacios. Así que te agradezco infinitamente que hayas podido conversar con nosotros y te hayas sumado a partir de este sábado a la gran cantidad de candidatos que tienen que tener la oportunidad de ser escuchados, y sobre todo que los medios de comunicación les demos la oportunidad de que puedan tener la voz para que puedan llegar al 11 de mayo y que la gente los pueda conocer. Así que te agradezco infinitamente, Julio.
contrario, les agradezco a ustedes y desde ya hago este reconocimiento de que ustedes siempre nos han dado esta posibilidad de poder exponer nuestras posiciones, y ahora que ya hice una presentación general de las posiciones de Política Obrera, seguramente en los próximos reportajes podemos hilar más fino. Te agradezco un montón, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Señores, así pasó Julio Quintana, candidato a senador por Salta Capital de Política Obrera.